Hola a todos, bienvenidos a nuestro espacio Profesión y Fe. Gracias por estar ahí, a ese lado de las pantallas. Hoy estamos con el doctor Ramón Tallás, que es fundador y presidente de Somos Community Care y de la Fundación Ramón Tallás. Él está en el Congreso de Somos Community Care aquí en Madrid y vamos a conocer un poco más a fondo este perfil, que os parecerá seguramente muy interesante. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo, por atender a Mater Mundi. Gracias a ustedes por invitarme a su tan visto programa. Nos gustaría saber quién es Ramón Tallás, más allá del papel de doctor, y cómo es, creo que es la vocación de servicio que usted ha demostrado a lo largo de su carrera profesional, viene de muy pequeñito. Me gustaría saber en ese contexto personal. Sin lugar a duda me crié en una familia cristiana católica, en el lado de mi padre de inmigrantes del Líbano, católicos, y mi madre oriunda de mi país, que vino de España tiempos atrás, y la vocación fue desde siempre porque me crié, mi padre era farmacéutico, mi tío era pediatra, y trabajé con ellos, sobre todo con mi tío, porque viví un buen tiempo con mis abuelos. Y mi tío es lo que decíamos en esa época, jamón. Se casó casi de 50 años. Por lo tanto, viví casi una gran parte de mi vida viendo la dedicación y el trabajo por los demás, sobre todo la gente pobre que tenía problemas de salud. Usted ha estado trabajando desde hace ya muchos años en Estados Unidos, pero también desempeñó cargos en República Dominicana, en su sector. Sí, como siempre pongo al frente, no sé cuántos caminos más el Señor me va a poner, porque cuando me gradué, apenas 2 años después, fui nombrado viceministro de Salud con apenas 29 años de edad. Y obviamente en la parte administrativa tuve que hacer unos grandes cambios. De hecho, ahí fue que conocí al cardenal de Nueva York, John O'Connor, quien me invitó a vivir a los Estados Unidos, a donde llegué en el 1991. Pero me desempeñé como viceministro de Salud y después como director médico del Seguro Social en la República Dominicana en esos años. Cuando llega a Estados Unidos, uno de los primeros retos a los que se enfrenta es el SIDA. En esa época, bueno, no pandemia, pero sí epidemia, requería una serie de atenciones, una serie de conocimientos que bueno, se escapaban, ¿no?, del entorno sanitario. Eso fue una época de mucho aprendizaje. Realmente un tiempo difícil, porque era realmente en ese hospital, se llamaba St. Clair, era el único que atendía pacientes con SIDA en la ciudad de Nueva York. Nadie lo hacía porque no había dinero. Y ese hospital de la Iglesia Católica era una dedicación increíble. Hacíamos unas 20, 30 admisiones al día. Y se nos morían 20, 25 pacientes, jóvenes todos, la mayor parte de jóvenes que eran de la parte de Broadway, de shows, y fue muy lamentable. Y eso forjó mucho nuestro trabajo en el futuro para enfrentar pandemias o otras calamidades, viendo tanto sufrimiento. Probablemente sería también un poco la semilla de Somos Community Care y de su fundación, ¿no?, el ver un poco las carencias, las necesidades de la atención sanitaria. En 2015 usted funda Somos Community Care. Realmente fue un proceso. Hicimos lo que se llama la Asociación de Médicos Independientes en el 2001. Tenemos 21 años lidiando con eso, poniendo a los médicos, agrupándolos para que tengan sus derechos. No solamente los derechos de ellos, sino cómo ayudar más a sus pacientes, con más recursos, con mejores beneficios para los pacientes y, por supuesto, basándose en la calidad. Y en el 2015 se crean lo que se llaman los DSRIP Program, 25 grupos, uno solo dirigido por médicos y de médicos, los demás hospitales. Y obviamente los resultados fueron increíbles. Por mucho la calidad y los índices que tenían que cambiarse lo hicimos. Y todavía al día de hoy seguimos con fondos de un programa que se acabó hace 3 años y que nosotros seguimos promoviendo y haciendo el trabajo por lo que se creó eso, dedicado a cambiar ese servicio de salud que fuera un poquito más humano, más holístico, más entendiendo al paciente como un todo, no una transacción en un momento enfrente de uno, sino cómo saber todas las cosas que tiene un paciente, los problemas de salud,
que van acompañados con problemas sociales, problemas en la familia, problemas de comida, problemas de transportación, problemas de vivienda. Y eso nos ha ayudado mucho a tener éxito en el programa que tenemos, porque lo hemos hecho con fe. Y obviamente mi fe está en el Señor, que siempre nos ha guiado, sin lugar a dudas. En los años en los que, en los primeros años de Somos, ya se ve patente, es tangible el ahorro económico, que es la manera de medir que tienen un poco las administraciones, los gobiernos, pero desde su papel esa medición es diferente, ¿no? Ellos, háblenos, porque hay una cantidad muy relevante del ahorro que supone hablar del paciente, del enfermo, con esa visión holística y desde la prevención. Y eso es importante para los amigos televidentes decirles eso. Para las autoridades muchas veces que tienen que buscar ahorro, casi en presupuesto, en ese año 2018 nos decían, en 19 nos dijo el secretario que tiene que ver con presupuesto, que de los 450 millones que se había ahorrado el gobierno, 360 millones fue debido a nosotros, el grupo de Somos. Para él era dinero y nos dijo, disminuyeron 20% la diálisis, 15% las amputaciones, las emergencias y las admisiones que se pudieron evitar, más de un 30%. Y yo le respondí, para usted es dinero. Para nosotros significa lo siguiente, que de 30.000 pacientes con diabetes, 6.000 no tuvieron que tener diálisis, que la familia no tuvo que depender cada 3 días de llevarlo a ponerle líquido y los costos de eso, que 15%, o sea 9.000 pacientes, no se le amputó un brazo o una pierna, porque el trabajo que hicimos, ¿qué trae eso? Trae felicidad, trae de todo a una comunidad, sobre todo en esos barrios que son los más necesitados. La gente más difícil son las que más sufren, y en eso nosotros hicimos esos cambios. Sí, para algunos es dinero, para la comunidad es mucha felicidad. Eso en 2018 tienen un poco en 2019 tienen un poco ese balance económico, y unos meses después llega la pandemia. El doctor Talash está, es una personalidad que fue fundamental, su papel en la atención de los más de 8,5 millones de habitantes de la ciudad de Nueva York en los años 2020-2021, bueno, desde el inicio de la pandemia. Y bueno, hay un documental que les sugerimos, que es muy interesante, además tiene una nominación a los premios Emmy, en la categoría de preocupaciones sociales. Y el título es Doctor Talash, el hispano que se enfrentó al COVID-19 en Nueva York. Bueno, ahí verán lo que es el papel relevante de esta organización y de este doctor. En este sentido, cuando surge la pandemia, a mí me gustaría, bueno, en este documental pueden ver cómo actuaba Somos, cómo actuaba el personal sanitario, pero yo quisiera conocer su vivencia personal de esa situación, ¿no? Como hombre de fe, aparte de profesional de la medicina. Lo has dicho. Primero, déjame darte un ejemplo de cómo renuevo mi fe todos los días. Una cosa sencilla y le va a parecer un poquito difícil. Todos los hombres y mujeres tenemos que hacer necesidades diarias, como ellas orinar. Y en nuestra oficina tenemos esas cribas donde tienen hoyos. Trato de llenar todos los hoyos cuando estoy orinando, pero digo, lo llené todos, pero tú dices que no, no lo hice. Y lo contrario, creo que no lo hice y digo, pero si dice que sí, lo hice. Solamente recordándome que no soy nadie y que alguien más fuerte que nosotros está ahí. Y de esa manera siempre me recuerdo que soy más pequeño y que le debo todo a Él y que lo sigo a Él. En este momento la pandemia fue difícil. Mi esposa y yo y un personal fantástico de médicos y material de apoyo, en un momento que la ciudad de Nueva York no sabía qué hacer. De hecho, nos trataron de prohibir que hiciéramos los test al principio. Nosotros, trabajando junto con nuestros partners, decimos, los chinos, que son parte de la organización, el doctor Chen, empezamos a comprar PPEs desde temprano. Pusimos telemedicina en todas nuestras oficinas, la capacidad para telemedicina. Una línea 1833, Somos NY, para que todo el mundo pudiera llamar en 3 idiomas diferentes, para dar información, porque no había nada. Los protocolos
para test lo hicimos nosotros. Los sitios, cómo edificarlo y ponerlo, lo hicimos nosotros en la ciudad. Los primeros, el stock exchange, que nadie quería ir a trabajar, nos pidió el gobernador, ayúdeme si no puede abrir. Y así nos dimos cuenta que un 70% estaba positivo. Y esa noche, recuerdo, el 16 de marzo, el 26 de marzo, que ya estábamos trabajando, teníamos 4 o 5 sitios abiertos, le dije a todos mis empleados, por favor, empezamos a orar esta noche. Todavía hoy lo hacemos, casi 3 años después, cada noche. Ahora bajamos varias veces a la semana, pero en ese momento le dije, léanse Isaías 26:20. Si lo leen, se van a dar cuenta que habla de esconderse en los aposentos por lo que estaba pasando. Y empezamos nuestra oración. Y eso nos dio fuerza. Y obviamente nos dio protección. Entendimos, sí, éramos la línea de fuego. Estábamos al frente, mandando pacientes al hospital haciendo el diagnóstico. Y lo que más temíamos era que esos empleados volvían a las casas, a los apartamentos pequeños, donde vivían con 3 generaciones. Y los que estaban muriendo eran los ancianos, los abuelos. Y fue difícil para nosotros. Y en ese momento, lo único que mi recurso fue decirle al Señor, si no me das una señal, algo que no debía hacer, pero entiendo, no voy a seguir esto, porque era difícil. Pedíamos que nos dieran escuelas, hospitales, gimnasios, para poner camas, y nosotros poníamos el personal, para poner a todos los positivos allí y atenderlos. Obviamente que las autoridades estaban embaucadas en buscar ventiladores, que ciertamente no era la respuesta. Casi todo el que fue un ventilador, 9 de 10 murieron. Creíamos que la prevención era importante, como todavía lo hacemos hoy, y lo que hicimos durante ese trabajo del distrito, que la prevención es lo importante. ¿Y qué pasó? Pues el Señor me respondió. Tengo una vivencia, una revelación muy grande que hizo, y le doy todavía, puedo dar testimonio y fe, de que el Señor es tan real como que te estoy viendo a ti. Existe en todo sitio, en todo momento. Y nos responde si lo hacemos con fe. Y esa fe nos motivó a sacar todos los recursos que fueran necesarios y ponerlos al servicio de esas grandes masas, de todo el mundo. No solamente nuestros pacientes, que son 1 millón de pacientes, sino de todo el que acudió. Y obviamente creo que hicimos la diferencia. Hicimos programas de televisión para decir cómo comportarse. Luego, cuando llegó la vacuna, pues, más grande todavía. Hicimos millones de vacunas, pero esa crisis sanitaria, al principio, creó en la gente pobre un problema más serio, una crisis humanitaria. No solamente por educación, que los niños no podían educarse porque no tenían más que una computadora, 3 niños, no había manera, sino porque no había dinero, no había trabajo, por lo tanto no había comida. Las emergencias, 300, 400 pesos, ya un mes no tenían. Y ahí el Señor nos iluminó y nos dio los recursos y dimos millones y millones de comida. Parece mentira que habían a veces 40, nosotros hicimos cuadras, manzanas de personas alineadas, 6 pies aparte. Le dábamos máscara y le dábamos comida. Algo que no se veía de los 1918 en los Estados Unidos. Pero con esa fe y obviamente valentía y coraje de todos estos médicos y empleados, logramos hacer la diferencia en Nueva York. Usted le hemos escuchado alguna vez que habla de coronavirus. ¿Ha sido el virus de la soledad? Bueno, y la vacuna de la esperanza. Sí, señor. Así lo llamamos. Veíamos de hecho, un amigo al principio, diría que a finales de febrero, en marzo, decía, oh, mira lo que pasa en Italia, ¿cómo es posible? Yo le dije, esa película se va a estrenar aquí, veremos lo mismo. Eso no puede pasar. Obviamente sí pasó. Sí vimos todo ese cuadro de dolor. Entonces la gente nuestra moría en un hospital sin poder ver sus familiares. Y aún si estaba en casa y no le ponían la mano, no se podían acercar. Por eso le llamé el virus de la soledad. Y obviamente cuando llegó la vacuna, le llamamos la vacuna de la esperanza. Y así mismo le dijimos en una entrega de premios que hicimos, nos dieron un premio a nosotros, a la mejor vacuna, que estaban todos los productores. Ellos estaban todos preocupados por dinero, fama. Y yo les dije, no, ustedes le devolvieron a la humanidad el sentido de vida, la esperanza con su trabajo. Sí, gánense el dinero, gánense la fama, pero entiendan que hicieron un gran trabajo
para que la humanidad vuelva de nuevo a abrazarse, a sentirse, a besarse, padres e hijos, abuelos. Y eso es importante. Doctor, en este contexto de pandemia y con toda la experiencia también que traía acumulada, está claro que se nos olvida que no todo lo tenemos controlado, que no tenemos los recursos siempre para reaccionar en el minuto. ¿Se nos olvida que no somos Dios? Bueno, más que eso. Muchos valores, inclusive que yo tenía en artistas, en personas famosas, en parte se me desplomó mucho, porque vi muchas veces como en una televisión salían dando brinco en sus mansiones, diciendo, aquí estoy, pero fue en mi piscina. Y yo decía, Dios mío, y los fanáticos de ustedes, que están en un apartamento, 15 de ellos, con una habitación y un baño, no hagan esto, por favor. Era muy difícil ver esa diferencia marcada, esa inequidad. Y de ahí en adelante, pues hemos estado trabajando porque hay que abolir la inequidad. Que no es lo mismo dar 100,000 pesos a 10 barrios, porque no son iguales. A los barrios pobres hay que darle más recursos como una fuente de, no de igualdad, pero de recuperación. Esa parte tiene que uno darse cuenta. No podemos seguir habiendo tanta diferencia en las sensaciones sociales que vivimos, donde el pobre prácticamente, aparte de que tiene que trabajar obligado, porque un essential worker es el que está expuesto a la enfermedad y es el que menos servicios tiene. Y eso yo sé que viendo el mismo ejemplo del Señor Jesucristo, que luchó y se fajó, nosotros todos tenemos que buscar la manera, juntos, que trabajar buscando ese ejemplo. Además de esa profunda reforma, esa revolución un poco, actualización del sistema sanitario, humanización del entorno, hay una preocupación suya también por los jóvenes, por el colectivo de los jóvenes, a través de la Fundación Ramón Tallachs, también beca a futuros profesionales sanitarios. Y bueno, ¿qué perfil cree que es necesario para afrontar el futuro, para en esta sociedad que tenemos? ¿Qué perfiles tienen que tener esos jóvenes? Pues mire bien, realmente yo la hice muy específica, porque yo sé que tenemos gente en las religiones de los mormones o islámicas, todos tienen. Yo traté de crear una fundación donde los jóvenes cristianos, y sobre todo católicos, que van a escuelas católicas, que no tienen recursos y tienen aspiraciones para trabajar en el sector salud, sea dentista, médico, enfermera. Y parece mentira lo que hemos encontrado. Las amas de casa, como le llamamos en nuestro país, a las personas que van a trabajar a la casa de una persona más apoderada, tienen hijos. Y es muy difícil con los recursos. Y hemos conseguido como limar, tallar diamantes, y encontrar una clase de una juventud con un deseo inmenso de progresar, al punto tal que puedo decir que de las 25 becas en Dominicana, 15 de ellos son los mejores estudiantes en cada año, y en Estados Unidos 5 de los 10. O sea, y hemos empezado, tenemos ya 35 con una beca completa, transporte, alimentación, cobertura de libros, el pago de la universidad, con una buena relación con las iglesias, no solamente médicos, son farmacéuticas, dentistas, pero sí, tenemos una preocupación, así como a mí me tomó el cardenal O'Connor y me llevó de mi país a los Estados Unidos, así queremos tomar de la mano a estos jóvenes y ayudarlos a todos los niveles, para que sean profesionales de la salud, pero con una formación cristiana, como me tocó a mí ser favorecido. En el entorno de pandemia, y ya con esto terminamos, para afrontar ese encuentro tan continuado y tan sorprendente con la muerte, como profesional médico y también, bueno, colegas suyos también que fallecieron en esos peores momentos, no solamente los pacientes, eso y gestionar
cómo gestionó todo eso, digamos, estableciendo un modelo que luego fue seguido además en otros países, no solamente en Estados Unidos. La fe, fortaleció su fe, toda esa vivencia, es más grande, es más Sin lugar a sólida. duda, sin lugar a duda. Vamos a decir lo siguiente. En una guerra convencional sabemos dónde vienen los tiros. En esta guerra con este virus, todo el mundo era una bomba que te podía explotar. Por eso murieron 12 médicos nuestros, incluyendo un board member, el doctor Ildefonso Decaux. ¿Por qué? Pediatra, los niños los despachaban con 3 horas sin darle la vacuna, iban a la oficina del médico, 60 años, 65 años, pediatra de toda su vida atendiendo la comunidad. Posiblemente esos padres lo atendió él cuando eran niños. Entonces cogió el virus y murió en momentos difíciles para nosotros, essential workers. Pero nunca dudamos de la fe. Nos fuimos a la calle y puedo decirte que un manto. No tuvimos que pintar con sangre nuestras puertas para que cuando pasara no nos tocara. Realmente Él lo hizo solamente con pedírselo, con fe. Y creo que nos protegió a muchos de nosotros y por eso hoy podemos contarlo y decirlo y dar testimonio claro de que el Señor es grande, está presente y hace milagros. Muchísimas gracias, doctor, por atender a Mater Mundi y muchísimas gracias por este testimonio de fe sobre el terreno y a diario. Amén.